Volvemos después de esta cadena nacional de radio y televisión, en donde el Consejo Nacional Electoral pues daba a conocer que Xiomara Castro Zelaya quedaría como presidenta electa de nuestro país. Están con nosotros vía Zoom y nos acompañan en este espacio los analistas políticos Josué Orellana y Efraín Díaz Arribillaga. Ambos para conversar con nosotros sobre esta temática. Doctor Arribillaga, abogado Murillo, históricamente, Honduras ha tenido un proceso electoral que nunca se había visto en años anteriores. Nos volvemos un país políticamente de izquierda, sin embargo, hay un contexto también de cosas que es importante verlas. Y quisiera comenzar pues, precisamente con la opinión del doctor Arribillaga en torno pues, a que por primera vez en la historia una mujer nos va a gobernar, por primera vez en la historia un partido completamente de izquierda, doctor, también estaría encabezando la nación. Y hay un contexto también importantísimo en torno al empoderamiento de la mujer y lo que deja Xiomara Castro de Zelaya para todas aquellas hondureñas. Bueno, en primer lugar, sí, yo creo que es un hecho muy trascendental para la historia del país, que después que se le otorgó, digamos, el voto a la mujer, que fue apenas en 1956, el hecho de que tengamos una mujer que es la nueva presidenta de nuestra nación. Yo creo que es un hecho importante, es un hecho trascendental. Claro, sabemos que el camino que le toca a la nueva presidenta es un camino difícil, va a encontrar un país con grandes problemas de tipo económico, con su institucionalidad pública deteriorada, con un Estado de Derecho debilitado, un país en el cual ha cundido la corrupción, la impunidad, los vínculos con el narcotráfico. O sea, la situación no es nada fácil para ella. Sin embargo, creemos que es una oportunidad. El pueblo hondureño creo que se manifestó con bastante claridad. Debo señalar que desde la transición a la democracia, 1980-81, donde tuvimos una participación del 80% de los votantes, no había sido obtenida, sino que hasta la última elección que llegamos a un 70% de participación electoral, lo cual señala con mucha claridad que el pueblo hondureño votó masivamente, ¿no? Y ese mensaje que envió, por supuesto, fue muy clara al referirse a que era un voto contra el continuismo y a favor de la alternabilidad, a la alternancia. Y en este caso, la alternancia también implicaba, desde mi punto de vista, el mensaje de un cambio en el país, un cambio de liderazgo, un cambio de conducción y otro estilo de gobierno frente a uno que era de por sí de carácter autoritario, despótico. Yo diría que desafortunadamente, contrario a lo que se pueda decir, la responsabilidad no solo era del señor Juan Orlando Hernández, ahora aparecen muchos queriendo lavarse las manos, pero en realidad todos los que lo rodearon y aquellos que lo apoyaron tanto adentro como fuera del gobierno, tienen corresponsabilidad, digamos, en lo que pasó y lo que no pasó, digamos, en Honduras. Por lo tanto, creo que estamos en el comienzo de una nueva etapa que yo caracterizo que de alguna manera ha devuelto al pueblo hondureño la esperanza, ¿verdad?, que se había perdido. Igualmente, creo que es necesario crear la confianza y la credibilidad suficiente para poder enfrentar los problemas que el país tiene, los de la coyuntura, o sea, los de lo más inmediato, pero también tener una visión del futuro del país como proceso, o sea, cómo vamos a ir, digamos, enfrentando los distintos problemas que el país tiene, aquellos que son de la coyuntura y otras que son más de carácter estructural y que de alguna manera se puede hacer. Yo creo que ha sido importante en su palabra de aceptación casi al mismo día de la elección, en el cual aceptaba, digamos, la victoria, al menos en ese momento, lo dijo muy claramente, se pronunció por el diálogo, por la escucha, por la necesidad, pues, de encontrar con los distintos sectores unos encuentros necesarios para poder establecer las bases, para mí, del nuevo país.
Yo tendría tal vez decirle a usted mucho cuidado con la ubicación entre las izquierdas y las derechas, ¿verdad? En eso hay que tener bastante cuidado porque a veces resulta muy fácil decir, bueno, el país se movió hacia la izquierda. Creo que hay que tener ciertas caracterizaciones para tener, digamos, un apelativo como tal. Seguramente el gobierno será uno de carácter más progresista, reformista, frente a lo que hemos tenido, ¿verdad? Lo que hemos tenido ha sido un gobierno esencialmente autoritario, verticalista, un gobierno opaco, sin transparencia. Entonces yo creo que eso es el cambio. Indudablemente que la definición que se autoproclama, en este caso libre, pero recuérdese que también hay una alianza que también fue parte importante, digamos, en el resultado electoral, en el cual pues contribuyó, digamos, el Partido Salvador de Honduras. También el PINU fue parte de esa alianza, que era una alianza, por supuesto, informal, pero que fue muy determinante en la victoria que se obtuvo doña Somari, que hoy ha sido confirmada por el Consejo Nacional Electoral. Y esto lo traigo a colación porque, claro, se votó por libre, pero implícitamente también había una alianza. Y también quiero señalar que muchos sectores votaron realmente por doña Xiomara Castro, ¿verdad? De diferentes partidos políticos, independientes, y sobre todo la participación de los jóvenes. Entonces creo que se dio un fenómeno de una pluralidad de expresiones que se dieron en el voto masivo que recibió doña Xiomara Castro y que le permite, digamos, tener una legitimidad que no lo han tenido, que no lo tenía los gobiernos anteriores en los 12 últimos años. Y este es un hecho importante también de resaltar, el hecho de ese respaldo pleno importante que le dio la población. Así que creo y con esto creo que termino, no quiero extenderme mucho, yo creo que otra de las tareas es cómo fortalecer precisamente ese proyecto político, que lo integran diferentes fuerzas actuales, pero que pueden sumarse otras hacia algo que está también presente, digamos, en muchos países de América Latina. Ya vimos recientemente en Chile, ¿verdad? El Frente Amplio, que ganó Gabriel Boric en Chile, ahora se nutrió en la segunda vuelta con las fuerzas históricas progresistas de Chile, como el Partido Demócrata Cristiano Chileno y el Partido Socialista, que formaron lo que es la concentración, ¿verdad? La concentración que permitió dar la transición de la dictadura de Pinochet hacia la consolidación de una democracia. También lo hemos visto en el caso uruguayo. Entonces, yo creo que tenemos que tener la amplitud suficiente y tal vez no encasillar todo entre derechas e izquierdas, porque a veces no siempre todo cabe eso. Lo que termino diciendo, y yo lo he dicho, bueno, a lo mejor estamos frente a la posibilidad, digo posibilidad porque hasta ahora estamos en esa etapa, de que el país pueda caminar un nuevo camino. ¿Qué es lo que quieren los hondureños, verdad? Yo creo que el mensaje está ahí. La gente quiere un cambio, la gente quiere realmente algo diferente para Honduras, un nuevo estilo y sobre todo oportunidades para que podamos ser un país mejor en educación, en salud. Bueno, hay tantos problemas como para hacerlo, sí. Y eso es posible solamente cuando se puede lograr forjar la unidad nacional, un gobierno de integración, porque no puede ser solo un gobierno de partido. Hemos tenido un gobierno solo de partido, con un carácter esencialmente sectario, y yo creo que lo que requiere es el diálogo y los consensos necesarios para poder avanzar en el proceso democrático del país. Muchísimas gracias, doctor. Abogado Murillo, el doctor Arribillaga pues ha apuntado algo muy interesante. No encasillarnos si somos un gobierno de derecha o izquierda. Y menciono esto porque cuando mencionamos, por ejemplo, y el doctor lo apuntó muy bien, encasillarnos en una ideología política nos hace imaginarnos un montón de cosas. Cuando decimos izquierda, nos imaginamos el peor escenario y quizás nos vamos hasta Venezuela, que es lo más
común o lo más conocido a nivel latinoamericano. Y entra quizás ese temor, como bien lo mencionaba el doctor Arribillaga, de crear esa convulsión social. Abogado Murillo, también su punto de vista en torno a esto y la temática específica que tocó el doctor Arribillaga de no encasillarnos en un gobierno tanto de derecha o de izquierda. Muchas gracias. Creo que ha sido muy acertado el análisis de mi estimado amigo, sobre todo muy holístico. Él ha abordado muchos aspectos que son importantes tomar en cuenta y más bien voy a hacer una recapitulación de lo que ha mencionado el doctor Efraín. Y creo que más bien voy a complementar un poco el tema que decía de la alianza de la oposición y que marca también la tendencia del gobierno. Cuando estuvimos compartiendo, por cierto, esa noche, el día D, estuvimos haciendo un análisis juntos, tuve el privilegio nuevamente de estar con usted. Xiomara mandó un mensaje simbólico importante. Hay que leer los simbolismos en el marco de los procesos políticos. Si ella hubiera salido esa noche solamente con su correligionario de Libre, el mensaje hubiera sido: somos Libertad y Refundación y vamos a gobernar nosotros. Pero tenía a su derecha y a su izquierda a Doris Gutiérrez y tenía a Salvador Narrala. Eso manda un mensaje muy claro. Somos la alianza de la oposición que va a ser gobierno. Y eso también va a marcar mucho la dinámica entre los diferentes actores. Eso también son pesos y contrapesos políticos que pueden generar balances que son necesarios en los espacios democráticos. Por eso cuando nos metemos al tema de las izquierdas y la derecha, cuando yo pienso en la derecha y me voy al extremo, pienso en sufrimiento, en dolor, en desigualdad, en miseria. Cuando me voy a la izquierda y me voy al extremo, pienso exactamente en lo mismo. Izquierda y derecha son dos caras de una misma moneda, siempre y cuando sean mal manejadas. Aquí lo que debe pesar son los valores y principios democráticos, pero también los valores basados en los derechos humanos. Lo cual me lleva también al tema que es muy importante. Decía el doctor Efraín, dar muestras rápidas de buena voluntad. Y aquí, cuando tengo la oportunidad de hablar con la cooperación internacional, les digo lo que yo quiero ver como hondureño. Y es así de sencillo. Para mí, la victoria más temprana de Xiomara Castro como presidenta de la República, la primera mujer presidenta que está marcando historia, solo con eso ya cambió la historia del país, es cómo va a conformar su gabinete de gobierno. Eso para mí va a ser lo fundamental, el punto de partida. Si lo hace bien, es decir, si pone a las personas correctas en los puestos indicados, si hay equidad de género en la distribución de las secretarías de Estado, porque en la Comisión de Transición, por cierto, no veo equidad de género, lo cual me extraña. Sin embargo, lo fundamental será cuando ella apunte a los secretarios y secretarias de Estado. Eso como primer paso. En segundo lugar, y esto es muy importante, que nosotros como sociedad no nos podemos dar con la piedra en los dientes. Si ustedes se acuerdan muy bien, criticamos severamente y señalamos una y otra vez en distintos espacios, redes sociales, medios de comunicación, el familión que se tenían en la Secretaría de Salud y la ministra sin cartera, que nosotros inclusive salió en medios internacionales, fue un gran escándalo. No podemos decir que lo que señalamos con severidad de Juan Orlando Hernández, si lo hace Xiomara, estaría bien hecho. Yo creo que por eso hay que mantener ciertas distancias prudentes. En este momento nos toca hacer no oposición al gobierno, nos toca hacer apoyo externo al gobierno, como le estábamos hablando en la pausa con el doctor Efraín. Pero si hay cualquier arbitrariedad, cualquier violación de derechos humanos, cualquier violación de principios a la transparencia y al buen gobierno, también debemos tener la suficiente integridad, la suficiente ética para señalar eso, para señalarlo, para que se corrija, y si no se corrige, pasar a la denuncia. Por eso el involucramiento de la familia, eso va a ser también otra muestra
de que hay un cambio en esa dinámica entre el gobierno anterior o el gobierno que todavía está en curso y el gobierno que viene. Otro tema, y esto lo mencionaba muy bien nuevamente mi amigo don Efraín, los cierres de espacios para la participación ciudadana de este gobierno. Miren, esto es muy engañoso y se lo quiero poner en blanco y negro a todo el público. Hay participación real y hay participación ciudadana aparente, burocrática, maquillada, si le queremos llamar de alguna forma. La práctica del gobierno actual y del Congreso actual y de los congresos anteriores ha sido la siguiente. Yo tengo a mi grupo de sociedad civil, tengo a mi grupo de dirigentes obreros, dirigentes campesinos, tengo mi grupo de empresarios que comulgan con mi partido y con mi forma de hacer las cosas. Entonces yo los llamo para socializar, para crear política pública con ellos, y después yo digo está suficientemente validado. Eso, discúlpenme señores, no es participación ciudadana. Eso es maquillaje político, politiquero diría yo. De las tensiones más fuertes, de los disensos más crudos en la democracia, es donde salen los mejores consensos y los mejores proyectos, políticas públicas, leyes que cambien las realidades de la población. Yo quiero ver materializadas esas promesas de Xiomara de voy a hablar con un grupo muy amplio de sectores, inclusive esos actores camaleónicos, hipócritas, que adoraban al César, que todavía está, digamos, en el gobierno, y que ahora quieren desmarcarse de esta figura porque perdieron e irse, como camaleones que son, como entes parasitarios que siempre han sido, al otro bando. Pero mire, aún con este tipo de gente hay que hablar. Esos que se mantuvieron fríos, medio cruditos, tratando de validar las inconsistencias del gobierno, esos que salían a decir que los hospitales móviles iban a robustecer el sistema de salud, aún con esos entes camaleónicos hay que sentarse y hablar. Y yo creo que Xiomara va a dar buenas muestras, aunque, porque ella no es ingenua, ni tampoco su gobierno, van a saber muy bien el tipo de naturaleza que tienen estos actores. Eso como tercer punto, lo de participación ciudadana. Pero hay un cuarto punto que debo mencionar, y esto ya no le corresponde a Xiomara, le corresponde al Congreso Nacional de la República, al nuevo Congreso. Vamos a ver si esa bancada tan nutrida de Libre, si esa bancada del Partido Salvador de Honduras y los liberales que quieran entrar en alianza con el Partido Libertad y Refundación, van a hacer las cosas bien. Hemos dicho durante tantos años, creo que llevamos, no sé, desde que regresamos a nuestros procesos democráticos en los 80s, pidiéndole al Congreso que elija en esas elecciones de segundo grado a las personas por sus méritos personales y sobre todo profesionales, y no por su afinidad o afiliación político-partidaria. Fiscal general, fiscal adjunto, Corte Suprema, etc. La Corte Suprema, por lo general, bueno, no por lo general, siempre ha sido una repartición del pastel. Veamos si estas bancadas y estos nuevos actores que vienen a refrescar un poco los aires políticos del Congreso van a hacer las cosas de diferente manera. Si van a sentar a una persona y van a decir, ok, este es el doctor, por decir cualquier nombre, o voy a poner ejemplos concretos, el doctor Joaquín Mejía, que es un gran conocedor de derechos humanos, y está esta persona que me va a hacer el mandado porque es correligionario mío. Se lo voy a dar a esta persona porque el doctor Joaquín Mejía es independiente y tiene criterios propios. Ahí es donde se van a dar con la piedra en los dientes, que yo esperaría que no. Espero ver un cambio real. Vamos a ver si rompen esas tradiciones politiqueras, no políticas, politiqueras que siempre han estado presentes en el Congreso, esos tráficos de influencias, ese tilín, como le han llamado, que mueven para pagar votos y pagar para que no voten también. Esa es otra cosa que se ha invisibilizado. La corrupción en general. Pero esas son las muestras, de nuevo. Entonces, para recapitular, ¿cómo integra la Secretaría de Estado? Número 1, si hay equidad de género al integrar la Secretaría de Estado, que yo esperaría que sí. Tercero, el rol de la familia.
estoy viendo mucho protagonismo de la familia. Pero ¿qué rol van a tener dentro del gobierno? Eso va a marcar mucho. 3, participación real y no participación aparente, tanto en la presidencia, en el gobierno, como en el Congreso. Y 5, si realmente van a romper ese círculo vicioso de la politiquería para elegir a los funcionarios en segundo grado, y si van a poner un buen fiscal general adjunto, una buena Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde vamos a ver si la bancada de los médicos, que yo creo mucho en esa bancada, si la bancada de los amigos y amigas del Partido Liberal y del Partido Libre van a hacer las cosas bien, y qué rol también va a asumir el Partido Nacional. ¿Será que ese partido político va a aprender de sus grandes errores? ¿Será que se va a reconfigurar y se va a tratar de rehabilitar de una u otra forma? ¿Si va a salir del hoyo en el que se encuentra? ¿Si va a poder generar nuevos liderazgos? Si el Partido Liberal, que fue severamente castigado en la fórmula presidencial, va a tratar de revertir esos cacicazgos que ya están, digamos, pasados. Necesitan darle espacio, no necesariamente a gente joven. Ojo, hay mucha gente joven que llega con las mismas mañas politiqueras de siempre. Sí. Le deben dar espacio a gente pensante, a gente con un enfoque más progresista, que rescaten ese partido liberal, que ya no sea un partido ancla o un partido apéndice, sino que sea nuevamente un partido con criterio propio y con personalidad propia, que eso sí se puede lograr porque ha sido un partido histórico. Abogado, muy amplia su participación, le agradezco mucho. Y doctor Arribillaga, ahora mismo que el abogado Murillo mencionaba todos estos puntos que tiene que tomar en consideración, el próximo gobierno, me hacía una pregunta como ciudadano, y quiero hacer énfasis en un dicho coloquial que tenemos los hondureños: no es lo mismo verla venir que estar con ella. Me hacía esta pregunta: ¿qué pasa si doña Xiomara Castro llega al poder? Bueno, ya asume la silla presidencial, revisa todas las secretarías de Estado y ve que el problema es más grande de lo que se imaginaba, porque suele pasar también que a veces nos sale más caro el remedio que la enfermedad. ¿Qué podría pasar, doctora Arribillaga? ¿Cuáles son los escenarios que podría encontrarse la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya al desmenuzar cada uno de estos temas económicos, de educación, de salud, de vivienda social, de desarrollo de la sociedad, la participación, como lo mencionaba el abogado Murillo, de las familias? ¿Cuáles son los escenarios que podría plantearse ella o cuáles son las alternativas que podría tener en esto? Bueno, sí, efectivamente creo que el abogado José Murillo fue bastante amplio, ¿no?, en el análisis que nos dio sobre lo que se esperaría que fuera este gobierno. Pues creo que enfatizó, me parece, y creo que ahí es donde tenemos que centrarnos mucho, es en los valores democráticos, ¿verdad?, que se habían perdido, digamos, en el país, en la verdadera participación ciudadana que se había perdido. En la apertura del gobierno, en la transparencia del gobierno. Frente a un gobierno opaco vamos a tener un gobierno abierto, y cómo también vamos a combatir realmente la corrupción y la impunidad, que ha sido uno de los grandes males que ha corroído digamos, la sociedad hondureña en los últimos años, y especialmente en estos últimos 8 años. Entonces son algunas de las grandes tareas que tiene que hacerse. Por supuesto, de cómo vamos a fortalecer la República, ¿no?, el país en sí, ¿verdad?, y cómo vamos a establecer ese Estado de Derecho, me parece fundamental. Yo creo que hay que evitar, por ejemplo, la tentación del nepotismo. Él ya lo señaló muy bien. El rol de la familia, por ejemplo, puede tener un rol importante de apoyo, y eso es indudable. Lo hemos visto en algunos otros países eso, pero lo que no podemos es utilizar, digamos, el poder para beneficiar un círculo familiar, que es lo que hemos visto, digamos, en la administración de Hernández Alvarado, que ya está por terminar. Eso debemos desterrarlo. Y otras prácticas que creo que son las que el pueblo hondureño votó en contra de, ¿verdad?
Entonces, decía al comienzo de mi intervención en este programa que la tarea no es fácil. Hay ciertas limitaciones con las cuales se pueden enfrentar. Me parece que para mí hay dos maneras que son importantes. Primero, cómo vamos a abordar los problemas que son coyunturales, los que son más inmediatos, a los cuales tenemos que entrarle y dar las demostraciones al pueblo hondureño de que sí, efectivamente, estamos ahí para tomar decisiones y para resolver los problemas que el país tiene, ¿verdad? Podemos estarle echando la culpa a los anteriores y podemos pasar el tiempo echándole la culpa a eso, pero como decía la ex canciller alemana Angela Merkel, nos eligieron para dar soluciones, ¿verdad? No para echarle la culpa a los otros. Entonces yo creo que esa tiene que ser la mentalidad. ¿Cómo resolvemos los principales problemas? No todos, porque no va a ser posible hacerlo todo, pero sí, digamos, establecer esas prioridades. Creo que con la Comisión de Transición, que ya han tenido un trabajo, digamos, con el gobierno actual, es muy claro de que hay que establecer prioridades. Para mí, ¿verdad? Hay áreas, por ejemplo, como la salud, la educación, la pandemia, quedó claramente, nos señaló, nos desnudó toda la precariedad y la debilidad del sistema sanitario del país. Bueno, esa tiene que ser una prioridad. El sistema de educación, 2 millones de niños que han casi perdido, digamos, en 2 años, las posibilidades de una educación de calidad. Eso es un serio problema. Entonces, ¿cómo se reestructura y se replantea, digamos, todo el sistema educativo nacional? Son como algunas de las prioridades que yo señalo. Los temas ambientales que están asociados, por ejemplo, a las tormentas que tuvimos a eso. Y el tema económico, por supuesto, de cómo generamos más empleo e igualmente cómo logramos crecer más, porque la economía tiene que crecer más. Si no crece más, no vamos a poder reducir también los niveles de pobreza y desigualdad que realmente existen en el país. Entonces, quizás en el corto plazo va a recibir también un país altamente endeudado, con una deuda que tiene que manejar contratos difíciles, por ejemplo, en el sector energético, con el problema de la ENE, y otra serie de cosas que se han hecho con estas alianzas público y privadas, los fideicomisos, esta tasa de seguridad. Bueno, hay varias cosas, entonces hay que establecer cuáles son las prioridades en los diferentes sectores. Y una para mí, que es fundamental, es que tiene que replantearse el presupuesto del país. Es cierto que hay limitaciones de recursos, pero pueden manejarse mejor. Y esa eficiencia en el manejo de los recursos, la calidad del gasto, o sea, no es que no hay recursos, sino que los recursos se han despilfarrado, se han empleado mal. Ha prevalecido, digamos, la corrupción, y eso significa un costo. Eso ha significado un costo para el país. El gasto innecesario en una publicidad excesiva, digamos, para un gobierno que me parece a mí que no tiene que hacerlo. La mejor publicidad que un gobierno puede tener es que le cumpla a sus ciudadanos y que el gobierno funcione para la gente. Entonces creo que para mí esa es la agenda del gobierno, y creo que Josué tocó también el tema del Congreso. Yo digo que ahí, por eso fue para mí importante señalarle a usted y a los televidentes de que es importante el fortalecimiento de la alianza política. ¿Por qué? Porque esa es la base, digamos, del triunfo de doña Xiomara. Es cierto que Libre tiene una cuota muy importante en eso, pero no fue únicamente Libre, sino que hubo muchos sectores que se juntaron para hacer posible, digamos, esa victoria y esa oportunidad para el país. Entonces, ese mensaje de cambio es lo que creo yo que debe prevalecer en el pensamiento de doña Xiomara y el equipo que ella conforme, que también coincido con lo que decía el abogado Josué Murillo, de que para mí tendría que ser no un gobierno integrado por las mejores mujeres y hombres que el país pueda tener en los diferentes campos que tiene. No tiene que ser necesariamente un gabinete solo de partido. Claro, habrá gente del partido que debe de estar, por supuesto,
pero tiene que ser más integrado. El sentido de la pluralidad, que para mí es base fundamental de la democracia, tiene que estar ahí. El tema de los derechos humanos, el tema de cómo logramos una mayor justicia y fortalecemos el sistema de justicia en Honduras. Pero sobre todo creo que tenemos que empezar a resolver los problemas cotidianos de nuestra gente, ¿verdad? Cómo reducimos pobreza, cómo reducimos desigualdades. Entonces yo creo que tiene que ser una agenda aterrizada, consensuada, que le permita a ella y su gobierno iniciar los primeros pasos y las primeras acciones que nos indiquen que van en una buena dirección. Ahora lo que podemos decir es lo que nosotros pensamos. El tiempo y las acciones son las que van a determinar el rumbo final, el rumbo real que el gobierno va a tener. Pero hay que aprender entonces de las lecciones de la historia, ¿verdad? Y hay que aprender de los errores cometidos. Y me parece que el pueblo hondureño votó para que eso que se cometió en el pasado no se vuelva a repetir, no sea repetible, sino que más bien sea transformable. Y yo por eso digo que sueño quizás con la posibilidad de que sea una primavera hondureña. Yo le he mencionado esto como algo que creo que los hondureños tienen. ¿Cómo le devolvemos la confianza? ¿Cómo le devolvemos la credibilidad? ¿Y cómo mantenemos la esperanza de los hondureños en la posibilidad que podemos construir un país posible, un país diferente, que es lo que todos hacemos? Así es que eso es para mí lo que yo puedo decir en este momento. Y claro, la integración de su equipo, las posibilidades del trabajo en el Congreso sobre la base de una agenda legislativa, ¿verdad? No solamente es la integración, quién va a ser el presidente o la junta directiva del Congreso, sino que también cuál es la agenda legislativa que va a ser posible impulsar, digamos, en todo este año, los cambios que son fundamentales a hacer, las decisiones que hay que tomar en el Congreso, las elecciones de estos nuevos cuerpos, como bien lo señaló Abogado Murillo, lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, son importantes decisiones para devolverle independencia de estos organismos, la complementariedad, por supuesto, pero sobre todo la independencia que se ha perdido. Así es que la tarea no es fácil, ¿verdad? Pero creo que si hay la voluntad política, hay la disposición al diálogo y sobre todo hay la disposición a la escucha, a escuchar a los distintos sectores y tratar de interpretar adecuadamente cuáles son las señales que el pueblo hondureño les dio en las elecciones al votar masivamente por doña Xiomara, teniendo una legitimidad social importante con ese respaldo que le garantiza una gobernabilidad. Esa gobernabilidad debe complementarse también con un gobierno abierto de diálogo, de consensos y de acuerdos con los diferentes sectores de la sociedad en función de los mejores intereses del país. Doctor, gracias. Nos van a permitir, por favor, nuestra última pausa para luego en los últimos minutos despedirnos con ustedes y tener precisamente sus últimos puntos de vista en torno a esta temática el día de hoy. Nos acompañan vía Zoom el abogado José Murillo y el doctor Efraín Díaz Arribillaga, ambos analistas en temas de país, hablando precisamente sobre los retos que tiene la nueva presidenta de nuestro país, la señora Xiomara Castro de Zelaya, de cara a su próximo gobierno en enero próximo. Hacemos la pausa, no nos cambia, volvemos con más. Siete de la mañana con 54 minutos. Estos últimos instantes queremos aprovechar precisamente la participación de nuestros distinguidos invitados esta mañana, el abogado José Murillo y el doctor Efraín Díaz Arribillaga. Rápidamente, abogado Murillo, una vez más le agradezco por su tiempo, por su participación en este espacio y por favor sus últimas impresiones después de todo esto que hemos conversado con nuestros televidentes esta mañana. Muchísimas gracias. Disculpen que no pueda poner el video por una cuestión de conexión, pero ha sido un verdadero placer de nuevo compartir con el doctor Efraín Díaz y con ustedes, con cada uno de sus televidentes, sobre un tema que yo creo que es de interés de todos y todas. Ya pasamos el tema de las elecciones a nivel presidencial, ya elegimos a una presidenta en la que estamos depositando gran parte de nuestras esperanzas y de nuestro futuro como
como país. Ahora es importante acompañar al gobierno a lo largo de sus primeros años, no solamente a nivel presidencial, pero también a nivel municipal, darle un espaldarazo a esos nuevos diputados y diputadas que entran con energía, que yo esperaría que lleguen a revolucionar y a cambiar la forma en la que se legisla, y que no perdamos ese enfoque de siempre pedirle a nuestras autoridades que hagan el mejor trabajo. Yo creo que hay mucha buena voluntad, hay que aprovechar esa buena voluntad, pero sin quitar el dedo sobre la llaga, que la llaga son los grandes temas que han sido invisibilizados a lo largo del mundo. Muchas gracias, un fuerte abrazo y siempre a su entera disposición, estimado. Muchísimas gracias, abogado Murillo. Ha sido un placer para nosotros también. Doctora Arribillaga, sus últimas impresiones también en cuanto a lo que hemos conversado esta mañana. Muy bien, bueno, en primer lugar yo creo que estamos frente a una oportunidad para el país de construir las bases de lo que podría ser una Honduras diferente. Es un hecho trascendental que lo asuma la primera mujer como presidente de Honduras. El camino no es un camino fácil, pero requiere, digamos, de mucha prudencia, inteligencia, capacidad de diálogo, capacidad de escucha, lograr los acuerdos, poder definir prioridades, poder integrar un equipo de gobierno que le permita, digamos, acompañarla, digamos, en ese proceso. Una ciudadanía que tiene que estar siempre vigilante ante lo que hace y no hace el gobierno como tal, en una idea de ir construyendo el país conjuntamente. Yo creo que lo que se busca es fortalecer el fortalecimiento democrático, la república, devolvernos el Estado de Derecho y sobre todo me parece es importante devolver la confianza, ¿no? Al pueblo hondureño en las instituciones públicas y también en los políticos y en los partidos políticos, como también la credibilidad misma. Y yo creo que hay grandes expectativas, hay una esperanza y debemos de alguna manera hacer lo posible en el gobierno de doña Xiomara de poder llenar esas expectativas. Hay que hacer mención que no todo va a ser posible hacerlo, digamos, en 4 años, pero yo creo que lo que hay que concentrarse son en las cosas fundamentales, aquellas cosas que puedan establecer las bases de transformación que el país necesita. Así es que esos son para mí algunas de las reflexiones. Yo creo que el Congreso Nacional tiene una tarea ya una vez integrado. Debo señalar también que el sistema electoral tiene que ser reformado. Para mí, las elecciones del Congreso Nacional nos indica que hay situaciones ahí que hay que corregir, que hay que cambiar. Si bien fue muy clara en la elección presidencial, pero no ha sido tan clara tampoco, digamos, en la elección de diputados. Entonces, el proceso de reforma electoral, el país requiere cambiarlo, requiere modificarse. Y esas son parte de algunas de las reformas políticas que también eventualmente tienen que plantearse para las próximas elecciones en el país. Así es que todavía no tenemos la totalidad del Congreso, pero creo que el Congreso tiene que jugar un papel fundamental en algunas decisiones que son tan importantes en la agenda legislativa que el nuevo gobierno también tiene que plantearse para transformar el país. Les agradezco la invitación, el haber estado con Josué Murillo, a ustedes por darme este espacio, aprovecharlo también para desearles a todos una feliz Navidad y que ojalá el 2020 sea pletórico de esperanza y que Honduras finalmente encuentre el camino para la construcción de su futuro, sobre todo para los jóvenes que un papel tan determinante jugaron en esta última elección y tienen que jugarlo en la construcción del país. Así es que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos sus impresiones. Le deseamos también una feliz Navidad y un próspero año nuevo. El doctor Efraín Díaz Arribillaga y el abogado José Murillo nos han acompañado en este espacio de diálogo para conversar sobre el arduo trabajo, como lo han mencionado ellos, que tendrá la presidenta electa de nuestro país, Xiomara Castro de Zelaya, una vez que tome posesión el próximo 27 de enero.